que a la edad que lleguen a 60 años, pues la idea es que no tuvieran de qué preocuparse de la vida, que tuvieran una pensión del Seguro Social donde les alcanzara para subsistir. Desgraciadamente para ustedes no es así la cuestión, lo vamos a ir viendo, lo vamos adelantando. Nosotros nos podemos pensionar con el Seguro Social al ser trabajadores. Puede ser por falta de trabajo, pero la que me interesa es la que está resaltada ahí en amarillo, por estar en edad adulta, y es a partir de los 60 años. De 60 años a 74 años se llama cesantía en edad avanzada. Quiere decir que por su edad ya no consiguen trabajo, ya no les dan trabajo. Van a pedir trabajo, no, estás muy grande. Y cuando están de chavos ustedes van a pedir trabajo y no tienes experiencia, entonces como que no hay un equilibrio ahí. El caso es que no les dan trabajo. Y a los 65 años se llama vejez. Ya a los 65 y se pueden pensionar por vejez. Veremos de cuánto es más o menos su pensión. Si en caso de que estén pensionados ustedes, si fallecen, pues su esposa puede tener derecho a la pensión. Esposa, concubina, novio o novia, ya se vale. Hay una reforma en la ley del trabajo donde hay una figura que se llama unión civil, donde ya las uniones, hombres, hombres, mujeres, mujeres, no importa, y pueden dejar de beneficiario a su pareja. Entonces ahí, adelante. Pero ¿qué es lo importante? Algo muy importante para tener cualquier pensión, inclusive ahorita vamos a ver que estamos bajo el régimen de dos leyes. ¿Qué es lo más importante? O algo más importante es salario base de cotización. ¿Con cuánto los tienen registrados en el Seguro Social? Si ustedes ganan 1,000 pesos, pues que lo registren con los 1,000 pesos. Ganan 500 pesos, que lo registren con 500, porque si no lo registran con eso y lo registran con el mínimo, sus pensiones van a ser con el mínimo. Entonces, algo muy importante es salario. Salario que tiene que estar con el salario real. ¿No se oye aquí el micrófono? Sí. Adelante. Adelante, adelante. Ahí está. Esta lámina se la robé a Checo, si no me equivoco. La seguridad social en México tiene 5 ejes. Uno de los ejes es salud, lo que ustedes ven en los hospitales, lo que ustedes ven mira, ya lo voy a poner aquí. Uno de los ejes en seguridad social en México, pues es la salud, pero no la salud sino salud, hospitales, camas y todo lo demás. Otro de ellos es riesgos laborales, lo que les pase, si tienen algún accidente en las empresas, son ingenieros, les cae un andamio, se lesionan, ya no pueden caminar, pues tengan una pensión. Desde el primer día que los registran en el Seguro Social, si tienen un accidente y quedan lesionados, tienen derecho a una pensión, que sería el segundo, no, ya me la adelantaste, que sería el segundo punto en riesgos laborales. Otro de los... ok. Otro de los puntos, y es el que estamos tratando, pues este de acá arriba, pensiones. Aquí nos falta, y es el que vamos a ver y el que estamos tratando con ustedes. Dijimos que eran 5 ejes, llevamos 3. Otro de ellos es habitación, vivienda. Esta, pues ya sabemos, las 3 primeras son del Seguro Social. La otra, pues el Infonavit. Con el Infonavit puede tener créditos para vivienda. Ya me metieron ahí una pantalla, César. Y la quinta, Fonacot. ¿Qué es el Fonacot? Son créditos que le dan para bienes de consumo. Se van a casar los compañeros, ya tienen la casa, pero no tienen muebles. El Fonacot, por ser trabajadores, pues les da derecho a que obtengan préstamos. No voy a meterme a discutir si son caros, son baratos, tienen préstamo ahí. Entonces ahí están los 5 ejes. Los 5 ejes de la seguridad social en México. Y esta es la lámina de Checo, pues. Ahí, nada más que no me hizo los otros 2 circulitos, los otros yo los metí, a ver si te aplicas, ¿no? Y le metes los dos. Te metes los otros 2. Bueno. Ley del Seguro Social, artículo 15, nos da las obligaciones que tienen los patrones cuando contratan trabajadores, y entre todas las obligaciones,
Por registrar a la empresa, presentar avisos de trabajadores, hacer listas de raya, autorizar las visitas domiciliarias, pero el que más me interesa es, o el que quiero que ustedes vean, es ese, cumplir obligaciones del seguro. RCD quiere decir retiro, cesantía y vejez, pagar esa rama. Es el que me interesaba de este artículo 15, donde vienen las obligaciones. Ya las demás es todo lo que les dije. Bueno, el artículo 2 nos habla, es una especie de la misión del Seguro Social, artículo 2 de la Ley del Seguro Social. Entre ellas, pues nos dice que tenemos derecho a la salud, la asistencia médica, servicios sociales, pero el que me interesa es, otra vez lo que viene marcado o resaltado, que es el otorgamiento de una pensión, que en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales será garantizada por el Estado. Y como ya les comentaba, una de ellas, la que me interesa, es que es cuando tengan 60 años o más, de 60 en adelante. Hay otro tipo de pensiones, y hay pensiones directas al trabajador, como son por incapacidades que tengan un accidente, que tengan un accidente y se les corta un brazo, tiene una incapacidad parcial, que se caen y ya no pueden caminar o quedan pues, con fracturas muy serias, pues sería una incapacidad permanente. Si alguien de ustedes ya tiene las semanas necesarias y le da un infarto o algo que ya no puede trabajar, les pueden dar una incapacidad también por invalidez. También, esta no tiene que ver con el trabajo, esta es una enfermedad. Y las otras, las que nos interesan, cesantía en edad avanzada y vejez. Y las que son a los beneficiarios del trabajador, pues son la viudez, se mueren, se le queda a la viuda o a su concubino, concubina, lo que sea. Y hay unas pensiones de orfandad, si no tienen viuda ni huérfanos, se le puede pasar a sus papás. También hay una pensión. Hay un autor por ahí que las divide, estas pensiones, en contingentes y previsionales. Las contingentes, pues son las que suceden en un riesgo. Es un riesgo de trabajo, invalidez y vida. Y las otras, pues son las más esperadas y son las que llegan con el paso del tiempo, como es la de cesantía en edad avanzada y la de vejez que tanto les he comentado. Bueno, el problema de aquí es que antes había una ley que le llamamos de 1973. Esa ley estuvo vigente hasta el 30 de junio de 1997. A partir de ahí hubo un parteaguas y esta reforma tuvo que ver en la forma como les van a dar o cómo se pensionarían los chavos o la gente que se inscribe a partir del 1 de julio del 97. Ley anterior hasta el 30 de junio del 97. Ley nueva a partir del 1 de julio del 97. Con un día que hayan cotizado y hayan laborado con la ley anterior, está en la ley anterior, es otra forma de pagar la pensión muy buena. Podemos tener pensiones de 72,000 pesos al mes. El problema con la ley de ustedes es que sus pensiones, la mínima es de 2,800 y pueden tener como hasta 8,000 y feria de pesos. Para tener una pensión ustedes de 30,000 pesos es muy difícil, muy difícil. Y esta charla va dirigida a qué tiene que hacer o qué tiene qué hacen, digo, cuál va a ser su futuro mientras no modifiquen la ley. Aquí está, esto es como una especie de barra del tiempo o línea del tiempo. Lo que está en amarillo hacia atrás, ley anterior, lo que está en verde hacia adelante, es la nueva ley. Ley 73 o ley 97. En el argot o en el medio se conoce ley anterior y ley nueva o ley vieja, ley nueva. Si yo me doy de alta en 73 y sigo cotizando en 97, yo puedo decidir con cuál me voy a pensionar. Siempre es mejor, la mayoría es con ley anterior. Y aquí están, antes con la ley anterior necesitábamos 500 semanas para pensionarnos. Le estoy hablando que no llegaba a 10 años. Trabajaban 10 años, tenían la edad y se podían pensionar. Con la ley nueva, con la reforma que hubo el 1 de julio del 97,
De entrada, fueron 1,250 semanas, les aumentaron a 24 años. Afortunadamente hubo una reforma en 2021 y ahorita quedó en este año, para que se pudieran pensionar. Si alguien de ustedes tiene los 60 años, necesita 800 semanas para pensionarse. Estamos hablando, ¿cuántos años? Serían como 18, 19 años más o menos, y se pueden pensionar. Se va a estancar en 1,000 semanas. Van a ocupar 1,000 semanas ustedes posiblemente, 1,000 semanas para poderse pensionar. Pero de todos modos, de 500 con la ley anterior a 1,000, pues subió lo doble, subió lo doble. Bueno, ahí está, miren, hasta vos, Esponja, para cómo cuando lo que le iba a tocar, gastó. Ok. ¿Cómo saber? Digo, todos los demás ya lo saben, pero ¿cómo saber si están con ley anterior o están con ley nueva? Ese es un número de afiliación que ya cuando lo tengan, son 11 dígitos. El primer par corresponde a la subdelegación, segundo par que está en rojo corresponde al año en que lo registraron. Nada más que hay que checar que ese año que lo registraron, si hayan cotizado, si hayan trabajado. Si ustedes ahí en el rojo están con 96, están con ley anterior, ya lo hicieron, son de los afortunados. Como en el segundo caso, ustedes 97, ese 97 tienen que ir a ver el aviso de alta, porque si no, para ver si están del 30 de junio hacia atrás o del 1 de julio hacia adelante. El tercero, 98, ni le busquen, están con ley nueva y su pensión necesitan 1,000 semanas y es diferente la forma de pensionarse. Los otros números, el azul que está ahí es el año de nacimiento, hay que checar también ese número, es muy importante que coincida con su año de nacimiento. Si no coincide, pues hay que ir arreglando. Y lo demás, 1, 2, 3, 4 es un número consecutivo que pone el seguro y el último es un algoritmo ahí que manejan. Multiplican todos, le dividen entre 2, le quitan el número que pensaron, lo multiplican por 5 y entre 7 y sale el último número. Pero tiene que coincidir la operación de todos los demás, si no nos rechaza el número. Es un dígito verificador. Bueno, en el pasado 16 de diciembre hubo una reforma a la ley donde se disminuyeron de 1,250 a las 800 que les comento, porque resulta de que había mucha gente que ya tenía la edad, pero no alcanzaba las 1,250 semanas, entonces les disminuyeron las semanas. Por eso de 1,250 este año, si tienen 800, con esas se pueden pensionar. En 2021 la dejaron en 750 cuando hubo la reforma. Después se incrementaron 25 semanas cada año, de tal forma que en 2022, póngale retardo a los chavos. En 2022 subió a 775, 2023, este año, estamos en 800, va a ir subiendo 25 semanas cada año. En 2031 ya va a quedar en 1,000 semanas. El año tiene 52 semanas, van a ocupar como 19 años trabajando en el seguro, trabajando y asegurados para que puedan tener una pensión. Como disminuyeron las semanas, también disminuyeron una cosa que se llama pensión garantizada. La pensión garantizada antes era un salario mínimo, pero como disminuyeron las semanas, ahora la pensión garantizada depende de una tabla. Y esa tabla viene de 2,800 pesos como 8,000 y feria de pesos. Entonces, si están registrados con el mínimo y apenas tienen las semanas, su pensión va a ser de 2,800 pesos al mes. ¿No van a alcanzar? Digo, más o menos es equiparable a la pensión, a la pensión del bienestar, más o menos. Casi igual, y ellos se les dan sin trabajar, sin ser trabajadores. Es más, de ninis parece que también por ahí les dan una pensión más o menos igual. Entonces, pues tiene que vivir con 2,800 pesos. Aquí tenemos un gran problema, que lo que aporta el trabajador para su pensión, aporta nada más el 1,13%, de tal forma que por cada 100 pesos que estén registrados en el seguro, nada más aportan ustedes 1 peso con 13 centavos, o sea, no aporta nada.
Vamos a suponer que lo registren con 1,000 pesos. ¿Sería cuánto? Sería el 1.13, que ganaran 1,000 pesos a diarios, que es difícil. ¿Cuánto sería el 1.13? Como 10 pesos, ¿no? 11 pesos por 30 días, 300 y tantos pesos, es lo que aportarían para su pensión. No es nada. Y se las van a dar hasta que tengan 60 años, pues la inflación, la carestía de la vida, pues se los va a comer. Hubo una reforma, no incrementaron ese porcentaje, tuvieron que haberlo incrementado. Ahí está la tabla que les digo de la pensión de la pensión garantizada, porque la pensión mínima garantizada aplica con ley anterior. Aquí sería una pensión garantizada y, y está hasta acá arriba con los 2,000, 3,000 y feria de pesos y acaba con 8,000 y feria. Muy baja esa pensión. Bueno, y aquí es donde entra el problema para, nosotros le llamamos a los jóvenes de su edad, millennials. Ya nosotros ya, digo, al menos yo ya soy de los boomers o algo así, ¿no? Ok, entonces aquí es donde viene el problema para los millennials. Bueno, también, Leonel. Bueno, entonces ustedes les van a pagar con lo que tengan ahorrado en esa cuenta, abren una cuenta especial y lo que vayan ahorrando en base a eso va a ser su pensión. Si en esa cuenta ustedes tienen 1,000,000 de pesos y ustedes a los 60 años se quieren pensionar, le calculan más o menos cuántos pueden vivir más. ¿20 hasta los 80? Promedio, digo, más o menos. Dividan el millón entre 20 años, son 50,000 pesos por año. Divídanlo entre 12 meses, son 4,000 y feria de pesos. Esa sería su pensión. O sea, jóvenes, si ustedes están esperando vivir con una pensión, no. Tienen que tener otro tipo de planes. Invertir en bienes inmuebles. Hay algo que se llama seguros totales, donde ustedes van con una aseguradora, contratan un seguro total a 20 años en dólares o en UDIs. No lo contratan en moneda nacional. Y a los 30 años lo retiran y les tienen que pagar a como esté el dólar en ese entonces o a como esté la UDI o bienes inmuebles, pero tienen que tener un ahorro aparte ustedes. Si no, vamos a tener gente adulta que no va a tener para sobrevivir. Julio, ahí tienes la. Es que el hecho de aumentar un cierto porcentaje la aportación de los trabajadores pudiera ayudar un poquito con el problema de las pensiones que se avecinan ya el sistema de Chile, lo que son básicos, estamos hablando de ese modelo, ya no. Sí, Entonces, sí. disminuir un poquito la problemática. Claro, ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, aparte de esto, este problema no el problema no les afecta nada más a ustedes que estén registrados, sino pues a sus beneficiarios. Ahí es parejo. Bueno, entonces, es uno de los problemas que esa generación millennial, pues difícilmente podrá acceder a una pensión digna cuando tenga edad para retirarse con el seguro social. Todo pues que los chavos pues, no les gusta estar en trabajos estables, agarran la mochila, se van, dejan de trabajar, juntan un dinerito, ya dejan de cotizar y es más difícil juntar las semanas de cotización. Ese es uno de los grandes problemas que tienen ahí. Bueno, la generación millennial, así como vienen por ahí en las redes y todo, lo busqué que era y me dice que son los que tienen entre 20 y 35 años, 25 y 35 años. Ya después tenemos los baby boomers, que son que ya son de 1946 al 64, la generación X del 65 al 85. Pero bueno, se estima que en la próxima década esta población conformará, de la edad de ustedes, el 75% de la fuerza laboral mundial. O sea, va a haber mucho, mucho chavo, mucho chavo. ¿Allá no avanzó? A ver, dale ahí. Ahí está.
Bueno, el problema de esto que les comento es por la poca cantidad que se va en esta rama para su pensión. Unos datos que están de este organismo de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, donde nos dice que si ustedes están ganando ahorita 10,000 pesos y se quieren pensionar con el 70%, o sea, con 7,000, ese porcentaje de 6,5 que vimos tendrá que irse como al 70, como al 20% más o menos, 19, 20%. Pero como están las pensiones ahorita, si ustedes ganan 10,000 y ahorita se quieren pensionar, su pensión sería como de 3,000 pesos más o menos, según datos ¿eh? ¿Qué? No, no, lo que quiero es que hay que ir viendo esa realidad, porque luego hubo modificaciones en este año. Vimos una tabla aquí, que esta tabla la hemos deshecho las veces que hemos querido porque está mal. Está mal, se brinca unos rangos y todo. Y entonces dijo el gobierno, ¿saben qué? Pues entonces vamos a aumentar las cuotas, y sí van a aumentar hasta el 2030, pero va a aumentar nada más a los que tengan un salarios más o menos. Pero el problema es que a los salarios mínimos no le mueve. Y pues para mí, en lo personal, lo que está haciendo es estimular a que todas las empresas registren a los trabajadores con salario mínimo, porque les salen las cuotas más baratas, más económicas. Ya con las reformas que tenemos, lo más que se puede ir como al 13%, y vimos que necesitamos que esa tasa sea como el 19% para que se pudieran pensionar con un 70% del último salario que tengan. Me voy a ir adelantando por aquí. Ok. Y luego, sobre todo, y luego hay otro problema, que ahorita los chavos están viviendo más, o las nuevas generaciones están viviendo más, con, por la esperanza de vida ha aumentado. Ya hay refacciones para todo, entonces, pues vivimos más. Ahorita en 2022, más o menos, la esperanza de vida está entre 80 y 85 años, y las mujeres 85 años y los hombres como 80 años más o menos. Entonces, sufrimos más, pues, digo, pues, es lógico, entonces vivimos menos. Chile, esta ley que tenemos de la forma de pensionarse es una copia de la chilena. Por cierto, vi el programa del foro que vamos a tener de seguridad social, y me parece que vienen los expositores chilenos a darnos cómo fue este caso en Chile de esta pensión. Por ejemplo, aquí en México es el 6 punto y tantos por ciento de la tasa que se va, en Chile es el 10, y se la copiamos a Chile. Ellos ya tuvieron problemas, pues nosotros tenemos más problemas porque es menos la tasa. Vamos a ver qué nos comentan en el foro, va a estar interesante por ese tipo de pláticas, porque al final de cuentas es una copia de ese sistema pensionario del chileno. Pues va a estar bien ahí. Ya aquí ya tuvo el problema la presidenta Bachelet, y hubo manifestaciones, miren, contra las primeras pensiones que tuvieron, a pesar de tener ahí una ley, una tasa más alta. Okay. Vamos a ver hasta donde tengamos soluciones, qué se puede hacer, porque ya les puse aquí, nada más me estoy quejando, pero ¿a dónde vamos? Una de ellas es lo que les dije, chavos, desde los 20, 30 años empiezan a contratar seguros totales, ahorren $100 al mes, son 2,000 pesos, ahorren 100, son 2,000 pesillos, en vez de irse al antro, pues hay que meterle algo ahí. Tú ya no aplicas, tú ya no. Y de tal forma que cuando tengas 60 años, pues tengan ahí un dinero para la vejez. ¿Sí? ¿Qué otra? Pues aquí había unas propuestas que había con el gobierno de que por cada peso que ustedes ahorraron, él diera otro peso. Está la propuesta. Yo creo que está muy difícil que la haga, pero sí. Había otras propuestas que, por ejemplo, en el cálculo de las tasas del ISR, el subsidio que le daban al trabajador, pues que no se lo dieran y que se fuera al ahorro. Pero ahorita no modificaron la tabla, entonces no está saliendo subsidio, pero sería una de las ideas. Ese de aumentar la aportación del trabajador, el trabajador no puede poner nada más un peso, debe de poner cuando menos
Digo, en porcentaje, pues que ponga un 5% más, que es lo que decía Julio, debe poner un 5% más cuando menos. Y el gobierno no pone nada, no pone ni medio punto porcentual. Entonces, ahí no esperamos tanto. Había una reforma en la congeladora, se quedó, donde había la propuesta que lo del Infonavit, si no utilizan crédito y todo, se fuera al fondo de ahorro. Ahí se quedó, está en la congeladora, pero ahí queda. Hay una opción muy buena, pero ya cuando estén grandes, que tengan ustedes sus casas, en otros países la aplican, en México está queriendo entrar las hipotecas regresivas. Usted tiene una casa, ya tiene 60, 70 años, se le hipotecan al banco, les da cuenta, les da un dinero a cuenta, 10,000, 20,000 pesos al mes. Se mueren ustedes, los hijos tienen que pagar el crédito con los intereses, si quieren los hijos, pero ustedes ya le dieron mordidas a esa casa, ya le quitaron unos pedacitos. Y puede ser una buena opción, nada más que en México hay que cuidar las letras chiquitas con los bancos porque, sí. La siguiente reforma que viene en el sistema de pensiones, yo no dudo que se venga en el aumento de edad, que en lugar de 60 años para pensionarse ocupen 63 y los de vejez se suba a 68 años. Les apuesto que va para allá, a que va para allá la reforma en el incremento de edad. ¿Y por qué? Porque pues, la ley venía desde 1943, la ley del Seguro Social, donde decía que a los 60 años se podían pensionar, pero había gente que a los 50 y tantos se moría, a los 62 se moría, o sea, nada más disfrutaba un año, y ahorita se están muriendo a los 80, 85 años, entonces son 20 años los que tiene que pagar el gobierno de pensiones. Entonces, yo creo que va en el aumento allí, va a incrementarse la edad. Sí, Francia, que ahorita sí tiene un tema de, con los ciudadanos están manifestándose porque ellos incluso desde los 60 a los 62. sí. Entonces, si es el tipo de propuestas que se están pensando, hay que analizar también, voltear a otros países qué está pasando conforme a la molestia que hay por parte de la población por este tipo de Sí, políticas. estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Nada más que a lo que me refiero que te apuesto que el siguiente incremento, como ya no, o sea, ya no le pueden incrementar más al patrón ya lo tiene ahorcado. La otra opción sería aumentarle al trabajador, que el trabajador, depende del gobierno que tengas, ¿eh? Pero ahorita en este gobierno los sindicatos están muy protegidos, digo, no se quieren pelear con los trabajadores. Así es. Sí. Entonces, ok. Pasa. ¿Qué otra cosa se les ocurre? ¿Qué se les pudiera ocurrir? Allí hay uno, ¿no? Que me dieron 20 minutos y ya nos dicho. El GAN también. Ahí les va, digo, para que se combinen los sonidos. Voy bien, amigo. Pensando ando. ¿Sí? Esa foto también me la robaste de mi Sí. galería. Sí, pero digo, antes de ir a la peluquería. Esa es mía cuando me atrapó ahí. Sí. No, fíjate que en la parte que Marisol comentaba, realmente es un asunto en el que hoy debe de considerarse el cómo se va a plantear para hoy estas reformas que se dieron en 2020 y aplicables apenas, vienen a empeorar un poquito la situación. Vamos tomando en consideración la parte que decía Marisol, la experiencia de otros países. La parte importante y que debemos de recordar es cómo se tomaron algunos modelos importantes y fue el de Chile, uno de esos. Y precisamente el sistema pensionario de Chile es el que ha estado teniendo un conflicto importante que está cambiando y entonces me parece que en México no se ha dado esa responsabilidad de hacer lo necesario para modificar el propio sistema. Este sistema, como sabemos todos, a final de cuentas, está a punto de comenzar con los primeros conflictos, porque fríamente, ¿cuánto necesita una persona hoy
para mantener un salario con el que venía cotizando, trabajando, obteniendo, y cuánto necesita tener en su cuenta individual para tener cuando menos el 80-75% de eso, tal vez 3 millones 3 de millones pesos. de pesos, parece Si bien, hablamos de 3 millones de pesos, pues échenle una cuenta ahí a la individual y nos damos que no. Luego, entonces eso, con los cambios que se hicieron, en mi opinión, más o menos irresponsables, bajar todavía las semanas cotizadas, primero se aumentaron, ahora 1,250, bueno, la vamos a poner en 1,000 para 2030, se vea bonito. Y por hoy, estar en 800, estamos 800 sí. Viniendo de 750, 800, en una cuestión, me parece que manipuladora, así lo veo yo, para que se identifique de una manera muy bonita hacia los trabajadores y pretendiendo que se les está apapachando, abrazando, disminuyéndoles las semanas. Si les disminuyes las semanas y de por sí necesitas realmente mucho tiempo para cotizar una cantidad más o menos razonable, pues al disminuirte las 750, pues te vas a quedar todavía más abajo. En esa expectativa, ¿qué es lo que van a tener los que estén sujetos a pensionarse? En mi opinión, van a estar ante una pensión mínima garantizada. ¿Y quién entrega la pensión mínima garantizada? Estado. El Estado. Luego, entonces, si el Estado por hoy se encuentra en una crisis importante, ¿sí? Pues esta situación de la modificación a la norma le viene a generar una crisis mayor, que parte de la que no se habla, ¿sí? Cuando menos yo lo veo así, a lo mejor estoy equivocado, pero va a ocurrir porque entonces esa carga que pretendió quitarse con ese sistema pensionario, ¿sí? Llevarlo a las Afores, se queda y se revierte en la gran mayoría hacia el Estado nuevamente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Que sirvió de buen negocio durante mucho tiempo para las Afores, te lo presto. Sí. No, y el problema que hubo en Francia, si no me equivoco, fue con los recolectores de basura y no recogían la basura en protesta. Sí, sí, que fueron los que más se notaron. Y también algo que debemos de analizar cuando hablamos de pensiones, y voy a hablar de tres, hablando de un tema internacional y de estudios internacionales, hablando de la OIT, ya trae el estudio, aún no se vuelve una recomendación per se porque sigue sobre la mesa, pero el de subir de 65 a 75 años, o sea, la de 60 a 65 y la de 65 a 70. ¿No? Subir de edad. Y no estamos hablando de un año o dos, que es lo que decía Marisol justamente. Francia fueron 2 años los que subió y se están infartando. Hablar de 5 años, bueno, ahí es un tema, ¿no? Por otro lado, la OIT también está trabajando en una, la OCDE está trabajando en un estudio, ya hay estudios publicados de la misma OCDE acerca de las estadísticas de los porcentajes que debieran de ser aportables. Y la estadística lo que establece es que para que tengamos medianamente una pensión, y voy a ponerlo entre comillas, digna, debería de ser entre 25%, mínimo 20%. México le llegó, y lo pongo otra vez entre comillas, a 18%, pero ¿en qué salarios? ¿No? O sea, nos está hablando nada más en los porcentajes de 4, 5 UMAS en adelante. Pero los primeros no quedan en un 18%. Pero bueno, llegamos al 18% cuando debería de ser mínimo el 20%, que es lo que cotizan otros países que tienen un poquito menos de conflicto con el tema de viabilidad o sostenibilidad económica. Y el mínimo debería de ser 20, pero hablan de que el ideal es 30% del ahorro. O sea que estamos lejísimos. Lejos. Y la última estadística que tenemos que considerar es que el Banco Interamericano de Desarrollo también ya tiene tiempo esos estudios, los pueden verificar en sus páginas, es justamente el hecho de no dejarle la carga social solo al Estado. Y solo al Estado lo pongo entre comillas porque nosotros no es al Estado, es al patrón. Pero ellos hablan del Estado porque en muchos países es el Estado quien lo absorbe. Con nosotros realmente son los patrones. Entonces, menos al patrón. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no podemos seguir imponiéndole las cargas al patrón respecto a esto. Sí debe de aportar el trabajador, sí debe de aportar el Estado, pero más bien de lo que se habla es el fomentar campañas e incentivos al ahorro personal. Entonces, esto no lo tenemos
cerca. Así es. Porque nosotros en México, nuestras legislaciones fiscales nos establecen que si ahorras, prácticamente te va a costar eventualmente cuando te regresen ese ahorro, ¿no? O sea, no tiene realmente un incentivo de deducibilidad o de no pago de impuestos o alguna situación. Entonces, no hay un estímulo fiscal. Entonces, creo que ahí hay varias áreas de oportunidad que analizando estos 3 organizaciones internacionales que ya han hecho estos estudios, pudiéramos tomar en cuenta. De hecho, efectivamente, como dice Silvano, pues una de los retos que tenemos es que si estamos adoptando, y incluso, ojo, Chile ya hizo una reestructura desde hace años a su sistema pensionario y seguimos nosotros detrás de Chile haciendo las mismas reestructuras que Chile hizo, pero Chile sigue sin funcionar. Entonces ahí es en donde está el no es suficiente y no será suficiente. Entonces, el hecho de decir aumentar las aportaciones a los trabajadores creo que tampoco es un tema que vaya a solucionar de origen. Gracias. Ok, gracias por tus aportaciones. ¿Ya? Ok. ¿Me falta? Sí. 4 láminas termino. Bueno, miren, aquí hay 2. Una, primero, ver la historia, cómo se llega a dar una pensión. Bismarck, 1890. La esperanza de vida, 50 años, dijo, a los 60 yo voy a dar esta prestación, y fue a obreros, ¿sí? Esa es una parte, ¿no? Y de ahí vienen todo, por eso Alemania lo puso a los 65 años ya. O sea, no están como los franceses. Alemanes dijeron 65 y ya la fregada. Perdón, ¿eh? Y otra, como dices, pensando ando, les comentaba a los compañeros que yo fui a una escuela pública allá en el Distrito Federal y ahí te enseñaban a ser empleado. ¿Cuál es la moraleja? Chicos, no sean empleados, van a ser emprendedores. Exíjanle a sus maestros que no les enseñen a ser empleados, ¿sí? Que sean emprendedores y empresarios, para que no estén esperando a su pensión, ¿sí? Buen punto, lo anoto lo voy a anotar ahí con sugerencias. Gracias. Es buen punto. Buen punto. ¿Acá? Bueno, yo quisiera agregar a todo lo que ya dijeron la parte de que más allá de todo este problema tan fuerte que estás mencionando, Silvano, y que bueno, han complementado mis compañeros, sí hay la conciencia en la gente de esto que estamos hablando, porque una es lo que se está haciendo como política gubernamental y la otra es lo que me están informando. Jóvenes, ustedes se están preparando. ¿Qué les están vendiendo? ¿Qué están leyendo? ¿En qué están creyendo? Las noticias nos dan información. Lean por favor, y que no los confundan. Y conste que esto no es nada político. Cuando nosotros escuchemos información, hay que sustentarla en algo. Por favor, infórmense y edúquense, porque me parece que todo esto lo estamos haciendo por ustedes, pero la idea es que de verdad les llegue. Gracias. Gracias. Maestro, Gracias. Creo que es un gusto que participen con nosotros compañeros que se están formando. Y finalmente este tema creo que les debe importar, puesto que todos vamos a llegar, así como me ven, se van a ver ustedes adelante. Pero el problema, a mí lo que me preocupa es que le estemos dando vuelta a algo que no tiene solución. O sea, mientras sigamos en este tipo de esquema, hay que considerar, este esquema protege a los que tienen trabajo, pero
el 40 o a lo mejor el 50 no lo tiene al final del día. También hay un buen número de millones que venimos ya con derecho a pensión y una pensión mínima. Creo que hay que buscarle otra solución. Debemos pensar en que el gobierno ha pateado el bote y no ha querido entrar a un problema de solución. El problema de solución es que ya, en mi opinión, debe quitarse la fiscalidad a la nómina, es decir, que sea la nómina la que genere el importe, porque eso es contraproducente. Hay quien dice, no, pues entonces no pago en nómina y me voy por otro lado, la informalidad, o bien escondo el salario para que me cueste menos, ¿verdad? En todo ello creo que, ¿qué ocupamos? Ocupamos una reforma fiscal que contemple esta parte, que no sea, insisto, para mí es un cáncer mientras siga siendo un costo fiscal la financiación de pensiones y es incorrecto. El otro problema que tiene el país es que hay innumerables sistemas de pensiones y tenemos pensionados de Oropel de lujo, Comisión Federal, Petróleos Mexicanos, el IMSS en su sistema de jubilaciones y pensiones, que generan pensionados de muy alto rango comparado con lo que es la generalidad. Eso no es válido. No hay comunicación entre los sistemas de pensiones, salvo el ISSSTE en una parte y el Seguro Social. Creo que debemos pugnar por un cambio radical y eso solamente se puede lograr con reforma fiscal, con una reforma fiscal que lo contemple. Entonces, creo que los jóvenes, más que pensar en que tienen que ahorrar, sí lo deben hacer, ¿verdad? Pero creo que lo que tenemos que empujar es en el sentido de cambiar realmente. Hay estudios hechos en México, hay diferentes opciones al final del día. Creo que la que más parece es que el gobierno sí se encargase de una pensión que garantizara quizá 2 salarios mínimos como piso, financiado con impuestos, y de ahí viniera aportaciones del patrón y vinieran aportaciones del trabajador al final del día, pero que fuera universal, ¿verdad? Al final del día, eso es lo que necesitamos como país. Y que el empresario que genera empleo no esté preocupado por el costo que le significa pagar la pensión, o sea, el famoso hoy RCB, y en el cual se impactó la última reforma, ¿verdad? De manera fuerte. ¿Sí? Entonces, creo que tenemos que hablar de eso y sobre todo a los jóvenes que se están formando y que se exija que esa es la solución. O sea, ahorita que viene el cambio de gobierno debemos de hablar de eso, ¿verdad? Debemos, pero no mejorar lo que tenemos, lo que tenemos ya no puede resolver y además es seccionar, va a resolver nada más donde hay empleo, o sea, el que está regular y todos los demás, ¿qué pasa? ¿Verdad? Entonces, a mí me parece que debemos empezar a empujar esa situación y que nosotros como comisión también tratemos de darle vuelta, no a lo mismo, porque eso llevamos, desde que yo recuerdo, cuando yo tenía 40 años, ya se hablaba de esto, y ahorita tengo 76 años y se sigue hablando de lo mismo, ¿verdad? Que hay que ahorrar, pero aun cuando ahorres, no va a ser suficiente para tener lo que se llama una pensión digna. Pero vuelvo a lo mismo, y los que no tienen labor o los que dejaron de cotizar o los que nunca han cotizado, ¿dónde se van a quedar? Ese es, y además el efecto, ¿cuál va a ser? Se establece, de acuerdo a los estudios, que quizás para 2035, 2040, esto se vuelva un problema social, como ya lo han enfrentado otros países. Recuerden que la parte pensionaria es motivo de revoluciones. O sea, cuando alguien llega a su edad adulta y no tiene que comer, pues le da lo mismo ir a tomar que morirse de hambre. Entonces, me parece que debemos tener esa conciencia y que debemos incitar
invitar a los jóvenes no a un proceso de agresión, sino a un proceso de formación en el sentido de lo que se requiere y que nuestro gobierno, el que corresponda, asuma realmente, asuma más que una reforma a esto, un cambio verdadero que permita ir a un proceso. Recordemos que el cambio que se haga va a demandar más de 30 años para dar efecto. Entonces, ese es otro problema, que aunque cambiemos ahorita, el resultado no es a corto plazo. En este tipo de problemas es a largo plazo. Perdón por el abuso del tiempo, Bien. pero ese es mi Anotamos comentario. el otro punto, reforma fiscal. Ponemos el otro punto ahí como sugerencia, puede ser esa reforma fiscal. Y luego recuerden que hay un problema, para mí es un problema de que, por ejemplo, alguien que tiene una pensión de 60,000 pesos y todavía a los 65 tienen la otra pensión del bienestar, que son 2,400 pesos más al mes. Yo creo que ahí debe de haber un tope donde dijera el gobierno, ¿sabes qué? Si la suma de las dos pensiones pasa a 30,000 pesos, hasta 30, ya no tengas derecho a la pensión del bienestar. Pero ahorita he visto que en el cambio de tarjetas llegan unos camionetones y todo por su pensión de 2,400 pesos al mes. Yo siento que también ahí no hay una equidad, una desigualdad. Pero, ¿constitucional? No es una opción, lo tienen que hacer. Ahí no podemos modificar. Es un convenio internacional. La ley no es la ley. La ley es. Sí, sí. Ok. Está bien. Sí, sí, estoy de acuerdo. Bueno, la otra sugerencia, ¿se acuerdan que estaba en la congeladora de que ya? Terminando su participación, te dejamos 5 minutos. Ya termino, ya la última. Dale. No, pero dale. Esta es la última. ¿Se acuerdan que que había una homologación que se pretendía de donde se grabara también o se quitara de las funciones puntuales de asistencia y despensa? Que está en la congeladora. Pues pudiera ser que la quiten, pero que esas cantidades pues se vayan al fondo de ahorro. Pudiera ser, digo, estamos opinando, no pasa nada. Digo, yo pudiera ser una de las opciones, digo, pues no pasa nada. Y ya, y con esta, si no me equivoco, ya concluyo. Lo que dijo Carla, necesitamos más del 20% del ahorro. Y hay que tener cuidado con esto de que no, con esto y sobre todo con esto de que el Estado quería manejar estos fondos del ahorro. Pues sí, pues es difícil. Y yo con esto concluyo. ¿Ya quieres opinar? Bernardo, ¿quiere opinar? No, yo nomás quería. Así es.